de Onetti me recordó Estado de Cuenta. Tiene la misma, y yo dije, pero ¿cómo coincidimos muchas veces en historias que contamos con autores? O sea, coincidimos un cuento con una novela y la historia de Estado de Cuenta del señor que le está inyectando la morfina a la esposa porque ha cometido un fraude en la empresa. Y entonces me sentí bastante identificado porque en un sentido es la misma historia. No, y que acuérdate que está escrito todo, solo depende del enfoque que se le dé, y al fin y al cabo también somos lo que hemos leído y las influencias aparecen. Entonces es lógico que en el transcurso de la carrera de un escritor aparezcan coincidencias. Yo creo que hasta saludable. No, y entonces yo no había leído a Onetti. Cuando escribí eso yo no conocía esa parte de Onetti, pero de alguna manera... Quizá habías leído los mismos autores que había leído Onetti. También es verdad. Todo el mundo está influenciado. Entonces, bueno, pues... Alcancé en la mesita una ampolla de morfina y la alcé con 2 dedos. La hice girar. Agité un segundo el líquido transparente que lanzó un reflejo alegre y secreto. Más adelante sigue con la ampolla y dice: la ampolla se movía entre mi índice y mi pulgar y yo imaginaba para el líquido una cualidad perversa, insinuada en su color, en su capacidad de movimiento, en su facilidad para inmovilizarse apenas se sosegaba mi mano y refulgir sereno en la luz, fingiendo no haber sido agitado nunca. Le da unas propiedades que son absolutamente ajenas a algo inerte, o por lo menos a algo sin vida, pero que uno puede imaginar y recrearse siguiendo las instrucciones del hombre moviendo. La verdad es que una cosa extraordinaria que le hace en La vida breve es tomar una historia real y una historia imaginaria y hacerla converger de una manera en la cual al final tú no sabes si la historia imaginaria es la real o si la real es la imaginaria. No sé si se recuerdan... Porque converge de manera extraordinaria. Eso es verdad. No sé si se recuerdan en nuestro congreso aquí en Sosúa, que nuestro colega, el escritor Nanche Valier, había traído, y de hecho expuso él, claro, un excelente ensayo, excelente y extensísimo ensayo de la obra de Onetti. Vargas Llosa también tiene un trabajo. Y reflejaba todas estas características perfectísimamente. Incluso hacía un énfasis muy especial en los antihéroes. Me acuerdo que le estuvimos haciendo bastantes preguntas acerca de los antihéroes que había él extraído de la obra de la obra sórdida y oscura de Onetti, y lo había expuesto magistralmente. Pero bueno, son recuerdos a la hora de analizar a Onetti. Pero nada, vamos a seguir leyendo un poquito el tiempo que nos queda. Bueno, señores, nada, como yo decía ahorita, la obra de Onetti está bien empapada de pesimismo, de desarraigo, de desamparo. Sus personajes son incapaces de establecer una relación orgánica con la sociedad. La incomunicación, Moisés, son personajes incomunicados. Como dice él, en una pareja generalmente uno de los dos, cuando se produce una ruptura o algo, uno de los dos no maneja la comunicación, y dice él, y en la mayoría de los casos las dos. Entonces sí, es la incomunicación, y es así, el mismo Eliot, como yo decía ahorita, la frase exacta que decía, y que resume muy bien ese mundo que describía Onetti, lo que decía era que sus propios personajes no se dan cuenta o no quieren aceptar que la vida carece de sentido. Es decir, y así sus cuentos también, como por ejemplo este cuento en donde un hombre termina su relación con la mujer lo deja, y el infierno tan temido. El que es escritor comienza a recibir cartas, y en las cartas hay fotografías de esa mujer, de su mujer, manteniendo relaciones con otros hombres. Eso lo lleva a un punto de desesperación y de locura tal que finalmente el hombre comete el suicidio. Y fue una anécdota que le contaron a Onetti. Finalmente fue una anécdota. Entonces realmente es el cuento muy bueno. Comienza así, dice: la primera carta, la primera fotografía, le llegó al diario entre la medianoche y el cierre. Estaba golpeando la máquina, un poco hambriento, un poco enfermo por el café y el tabaco, entregado con familiar felicidad a la marcha de la frase y a la aparición dócil de las palabras. Estaba escribiendo: cabe destacar que los señores comisarios nada vieron de sospechoso y ni siquiera de poco común en el triunfo consagratorio del Play-Roy, que supo sacar partido de la cancha de invierno, dominar como saeta en la instancia decisiva.
cuando vio la mano roja y manchada de tinta de partidarias entre su cara y la máquina, ofreciéndole el sobre. Esta es para vos. Siempre entreverán la correspondencia y una maldita citación de los clubs. Después vienen a llorar cuando se acercan las elecciones, ningún espacio les parece bastante. Y ya es medianoche. Y decime con qué querés que llene la columna. El sobre decía su nombre, sección Carreras, el Liberal. Lo único extraño era el par de estampillas verdes y el sello de Bahía. Terminó el artículo cuando subían del taller para reclamárselo. Estaba débil y contento, casi solo en el excesivo espacio de la redacción. Pensaba en la última frase: volvemos a afirmarlo, con la objetividad que desde hace años ponemos en todas nuestras aseveraciones. Bueno, después dice, traía una foto, tamaño postal, era una foto parda, escasa de luz, en la que el odio y la sordidez, ahí está la palabra de nuevo, amigo Oscar, se acrecentaban en los márgenes sombríos, formando gruesas franjas indecisas, como en relieve, como gotas de sudor, rodeando una cara angustiada. Vio por sorpresa, no terminó de comprender, supo que iba a ofrecer cualquier cosa por olvidar lo que había visto. En Vida Breve, Omar, no sé si usted va a decir algo. En Vida Breve hay un párrafo bastante breve que dice: si yo hablo y tú comprendes todo, no vas a entender lo que yo podría desear que entendieras. Para que me entendieras realmente, tendrías que estar tan enfurecido que te sería imposible entenderme, y tampoco a mí me importa. Ya sabemos lo que hemos repetido tantas veces, que el amor es comprensión, y sin embargo, solo dura mientras no podemos comprender del todo, mientras podemos prever con miedo la sorpresa, el desconcierto, la necesidad de empezar a comprender otra vez desde el principio. Excelente. Bueno, aunque sea duro para algunos televidentes que nos ven, bueno, la mayoría de las pasiones humanas son asuntos convencionales de determinadas sociedades que son hasta enmarcados dentro del plano geográfico, ¿no? Lo que es justo para un árabe no necesariamente tiene que ser justo para nosotros. Hablábamos la semana pasada de el sentido del honor para el japonés, y para nosotros los latinoamericanos, para los americanos, para los occidentales en sentido general, nos parece que es una actitud demasiado radical para defender y manifestar el honor. Las bajezas humanas son bajezas en función de lo convencional, de lo que se nos tiene acostumbrado a nosotros a través del cristianismo y a través de otro tipo de doctrina que tiene un maestro parecido a Jesús. En el caso, por ejemplo, del cerdito, no sabemos nosotros decir si Onetti está hablando de las bajezas humanas, porque estamos hablando de unos pobres niños, pobres en el sentido espiritual, como convencionalmente se entiende la pobreza espiritual, y pobres en términos de indigencia, en términos de falta de recursos. Pero es una manifestación de una actitud del ser humano frente al otro y frente a la bondad. Es sencillamente una respuesta, y eso es lo que está palpando en su obra Juan Carlos Onetti. Señores, hemos llegado lamentablemente a la parte final del programa de hoy. A ustedes muchísimas gracias, como siempre, por estar conectados con Palabras al Viento. Recuerden que pueden ver estos programas en www.palabrasalviento.com. Como siempre, agradeciendo a la gente que nos hace los comentarios de manera personal y a aquellos que nos envían sus cartas desde diversos países del mundo. Muchísimas gracias. Será pues hasta el próximo miércoles, cuando estaremos con Palabras al Viento.